¿Qué tal, queridos hermanos? Por este su programa, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo. Al iniciar este programa me permito tomarme la licencia de poder saludar a mi querido hermano australiano, Raúl Echeverría, con el cual hemos compartido gratos momentos. Y también permítanme decirles que este programa surge de una conversación muy amena que tuvimos con mi hermano Echeverría, sobre el tema que vamos a tratar hoy día por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y que nosotros hemos titulado con mucho respeto, Dormilones en las iglesias. ¿Sí? Así como usted lo está escuchando, dormilones en la iglesia. Bueno, dormilones en la iglesia, no son pocas las personas en las iglesias cuando se efectúan actividades relacionadas con la enseñanza, exhortación y consolación. Por medio de la exposición y explicación de las escrituras, tienden a sentir una sensación de sueño irresistible. A base con el pensamiento de un creyente ferviente servidor y adorador del Señor, pareciera ser que ello podría ser considerado una afrenta o, cuando menos, una falta de debilidad o de dignidad justamente a Dios en cuanto a su adoración. A decir verdad, ello es más común de lo que aparentemente pareciera ser. Son más de muchos los siervos del Señor con mucha experiencia en la administración de la palabra o autoridad de las iglesias que se encuentran muy preocupados de poder liberar sus fieles para que, conociendo que dicha condición de somnolencia y apatía pueda aparecer primero en ellos mismos, es decir, en estos siervos, como también en los asistentes, y hacen cualquier cantidad o cualquier hecho para que esto no ocurra. Perdón, lo de cantidad está de más. Tengamos en cuenta que todo siervo del Señor, cuando está frente a sus hermanos, prepara cuidadosamente su exposición en oración, encomendándose a Dios por medio del Espíritu Santo. La realización de su tarea, ya sea de evangelización, predicación o edificación en la exhortación y en la enseñanza, por ejemplo. Pensemos ahora cuál podría ser el motivo de tal situación. ¿Será acaso que la prédica o enseñanza con base a la actividad del siervo del Señor que está siendo presentada a los fieles carece de motivación pedagógica, por ejemplo, o didáctica, por otro lado, para que genere la entretención y avivamiento en la justamente atención de los fieles que están presenciando o están participando en dicha actividad? Bueno, al respecto son pocos los creyentes o supuestos creyentes que piensan que su asistencia a un culto de adoración y alabanza, como así también a un estudio bíblico, debería estar destinado a motivar y entretenerles con base al Evangelio, motivado, escúchele bien, por su tan importante y especial asistencia a dicho evento, ya que ellos dicen que con ello le dan relevancia a estas actividades. No obstante, que debemos reconocer que en Isaías 44:3 dice, refiriéndose a las almas y a la importancia que éstas revisten para el Señor, dicen, comillas, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé
Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bueno, en este pasaje se encuentra implícita la obra futura de nuestro amado Señor Jesucristo hacia nosotros, lo que equivale a decir, por Dios, eres un alma preciosa ante mis ojos y yo te amo. Es decir, voy a entregar a mi hijo por ti. Así, la declaración de amor y valor de Dios hacia su pueblo, Israel, y por extensión hacia nosotros, sirve como un profundo recordatorio de su compromiso inquebrantable con Israel y con nosotros, incluso en medio de nuestros defectos, como podría ser la somnolencia frente al aprendizaje o edificación por medio de su palabra. Cuando más que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 al 12, se nos dice, además, que la fe de las personas es más preciosa que el oro. Veamos, perdón, Señor mío. No obstante, eh, no obstante, el sublime amor de Dios para con sus hijos y su inquebrantable cuidado y atención permanente, ello no es un motivo para que nosotros sintamos ese estado de somnolencia y apatía frente a las actividades de predicación y enseñanza del Evangelio. Pensemos que cuando un hombre del Señor prepara y expone una predicación o enseñanza en la congregación, ésta tiene un único y principal objetivo y que es la fiel exposición del mensaje que el Espíritu Santo le ha guiado según la voluntad de Dios para exponerla por medio de su gracia hacia aquel universo de creyentes que se encuentran reunidos y entre ellos también están aquellos que se sienten somnolientos y apáticos. Ahora, pensemos a la luz del Evangelio. ¿Es acaso esto algo que solo se da en los últimos tiempos, es decir, coetáneos nuestros, y el Evangelio no nos ilustra de algún caso similar donde hayan existido hombres somnolientos al interior de las asambleas locales? En Hechos 29 se describe como un joven llamado Eutico se cayó desde el tercer piso mientras Pablo, nada menos que el apóstol Pablo, estaba hablando. Pablo les predicó por alrededor de 6 horas. Y dice así este pasaje. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Y lo levantaron muerto. Pablo bajó, se echó sobre Eutico, lo abrazó y le resucitó y dijo, no se alarmen, está vivo. A continuación, escúchelo bien, a pesar de la gravedad del hecho de este hombre que estaba somnoliento y que había muerto y había sido resucitado por la gracia de Dios por él, Pablo volvió a subir, partió el pan, es decir, se ejecutó la cena del Señor, doctrina y actividad que cada día está más ausente de las iglesias. eh, Subir partió el pan y comió la cena del Señor. Después siguió hablando hasta que amaneció y se fue. Se reconoce en Pablo a un predicador
por la gracia de Dios excepcional. ¿Será acaso que Pablo fue inconsciente y no tomó en cuenta el, digamos, derecho a somnolencia de algunos asistentes, como fue el caso del joven Eutico, y no detuvo o acortó su prédica y mensaje como muchos hoy día aconsejan y exigen? De ninguna manera. Podemos deducir o inferir que para Pablo la importancia de su mensaje, inspirado por el Espíritu Santo hacia los creyentes allí reunidos, era más importante que agradar a la debilidad de algunos, como es el caso de este joven Eutico, por ejemplo. Analicemos ahora por qué puede darse en muchos creyentes y también en conversos esta condición de somnolencia en las iglesias. Para empezar, en el caso de Hechos 2:9, se describe a Eutico un hombre joven, aunque no se menciona su edad. Algunos teólogos y eruditos señalan que probablemente Eutico tenía alrededor de 14 años de edad en su plena juventud y vigor, por lo que podemos dar y deducir, y no podemos dar, digo, como motivo para ajustar el tiempo de los sermones y estudios bíblicos, aduciendo como excusa la avanzada edad de algunos de los asistentes. ¿Qué pasará entonces en muchos de nosotros cuando nos ocurre alguna vez o seguidamente sentir un estado de somnolencia o simplemente dormir en un sermón o exposición de un estudio bíblico? Expongamos algunas razones. No damos la relevancia que debe tener en nuestro actuar en la asistencia o participación en un culto a la predicación y enseñanza de las Escrituras y pensamos que allí, lejos de ir a edificarnos, vamos a entretenernos o asistir a una terapia psicológica. Dos, nuestro estado espiritual está sufriendo un franco deterioro, pues estamos reemplazando la acción interna en nuestro ser del Espíritu Santo, lo que nos mantiene o distraídos o alejados, y así damos paso al aburrimiento y al sueño. Tres, olvidamos que Isaías, capítulo 5, versículo 11, nos declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiera y será prosperada en aquellos para que la envíe. Por lo que el predicador o maestro, si bien es cierto, deberá tener en cuenta un lapso de tiempo, este no podrá limitar la extensión ni la calidad del mensaje y menos podrá darle autoridad, y escúchelo bien, podrá darle autoridad u otro sentirse con la autoridad, pero hermano, para detenerle o interrumpirle dando como excusa el estado o compromiso de los asistentes, sin faltarle el respeto al Señor que por medio del Espíritu Santo ha puesto a ese siervo del Señor a predicar o a enseñar. Cuatro, pensemos que en el caso de Eutico, Pablo lo resucita y después sigue su mensaje y enseñanza hasta el amanecer, es decir, se extendió mucho tiempo más. Si hacemos una reflexión en torno a hechos humanos, podemos concluir que nuestras acciones se mueven de acuerdo a estados de ánimo previos y a cálculos mentales especiales. Veamos, es evidente que por ejemplo, que para los novios el tan esperado día y hora para la ceremonia nupcial los tiene motivados y excitados por varios días
antes y después de la ceremonia y que se acompaña también por prolongados tiempos, ahora por el contrario, de falta de sueño. Este ejemplo, como otro, nos basta para explicar que todo esto se debe a una existencia de un estado de desarrollo espiritual en el que debiera primar el amor hacia el Señor por sobre todas las cosas personales y espantar el sueño. Mateo 23, 27 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dejando de lado lo que se nos dice por medio de Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, ya que las cosas del mundo nos apartan de Dios en cuanto a que nuestros pensamientos apuntan hacia los deseos de la carne y sus exigencias, y como tal nos alejan del amor de Dios, poniendo límites a la comunión con Él y poniendo por encima de las exhortaciones de las Escrituras las exigencias de la vida natural, y por lo tanto exigimos que las prédicas y las enseñanzas sean cortitas porque tenemos otras preocupaciones y ponemos entonces nuestro pensamiento y decimos yo pienso, pero no decimos qué dice el Evangelio. Y aquí el Evangelio nos está diciendo que nuestro tiempo tiene que ser de calidad cuando estamos frente a las cosas del Señor, es decir, sin sueños y con mucha atención, y no acortarlos poniendo al hombre como centro de la importancia y no el mensaje de su palabra, la cual prosperará, de acuerdo a lo que hemos leído, para aquellos a los cuales el Señor le ha mandado. Porque no todos aquellos que asisten a una iglesia son verdaderos creyentes. Todo lo cual nos genera un rechazo a lo espiritual, lo que se expresa por medio de un estado de somnolencia, apatía, muchas veces de hastío y enfado hacia quien enseña o predica, ignorando que ello se proyecta directamente hacia nuestro Dios, al quien debemos amar, y al siervo del Señor que predica y o enseña. Este solo lo hace teniendo como meta su amor hacia su Señor y su gloria, no a las particulares deseos de la concurrencia. Estimado hermano, sabemos que todas las personas creyentes y más aún incrédulos hemos pasado por momentos de somnolencia. Nadie está exento también de apatía o de rechazo por una actividad en la iglesia. Y ello se debe exclusivamente al deterioro de nuestro estado de espiritualidad o como el caso del inconverso por su carencia de espiritualidad. El problema es que cuando esta situación se hace una constante, porque el creyente puede superar afirmándose espiritualmente a través de la enseñanza y el conocimiento de las escrituras. Si somos creyentes debemos orar con plena fe y estudiar o querer aprender de las escrituras, superando así este estado de decadencia espiritual. Y en el caso del inconverso, abrir su corazón y por medio de un cabal conocimiento de su estado pecaminoso, acercarse al Señor Jesús en arrepentimiento y recibirle como Señor y Salvador y llevar como todo creyente una vida apartada de pecado y de amor al Señor, que le lleve a amar a su palabra y aceptarla y aprender de ella sin que le rinda un estado de somnolencia. Como ustedes pueden ver, queridos hermanos, para poder terminar a esta pequeña enseñanza, debemos siempre poner en nuestro corazón la importancia que tiene
el Evangelio y su palabra o su palabra, puesto que esto no es ni más ni menos que una palabra viva y cada vez que escuchemos una exhortación en base al Evangelio, debemos abrir nuestro corazón y saber y sentir que es el propio Dios que nos habla, puesto que se dice, y usted como creyente también lo sabe, que es palabra viva. Que en una próxima oportunidad, cuando usted concurra a la iglesia, no interrumpa la exposición de un hermano que está con base al Evangelio o las Escrituras, entregando una predicación o enseñanza, puesto que allí usted está actuando exclusivamente en contra de Dios y favoreciendo a los hombres. Y todo creyente, y es más, siendo un siervo del Señor, debe siempre tener en su mente, en su corazón y en su actuar, de acuerdo a su palabra, conducta y obra, primeramente la obra y la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. No se puede amar a Dios dejando por encima de su deidad la carnalidad de los hombres, sino que por el contrario, debemos enseñar a los hombres que con mansedumbre, con toda piedad y conocimiento del Señor, dejándose guiar por el Espíritu Santo, se pongan al servicio de su Señor, amándolo por sobre todas las cosas. Y eso se refleja justamente en eliminar, no importa la edad, eliminar por medio de un avivamiento y crecimiento espiritual personal todo sentimiento de apatía, de desgano, de flojera, en el sentido de poder limitar su enseñanza y predicación. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha querido poder exponer este tema que a la luz de algunos pareciera ser un poco fuerte o que remece a algunos de los corazones, pero nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas y queremos que cada uno de los hombres que escuchen esta prédica o enseñanza comprendan que el Señor los llama solamente una vez en el día del Señor al culto de adoración y enseñanza, y allí deben ser capaces, por amor al Señor, eliminar o hacer desaparecer y poner atención a la prédica y en una hora de estudios bíblicos, siempre y cuando el siervo les hable en el Señor, sean capaces de escuchar, de no interrumpir, a menos que no quieran aportar debidamente a la enseñanza para la edificación de todos aquellos que se encuentran reunidos. Que la paz del Señor, nuestro Dios, y la de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con cada uno de ustedes. Por la ruta bíblica se despide de ustedes su anfitrión, Julio Siem Agurto. Si este servicio o predicación o enseñanza le ha servido y le ha parecido de utilidad, compártalo con sus seres queridos. Ayúdanos a poder compartir las enseñanzas bíblicas de la ruta de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta una próxima oportunidad. Se despide con amor al Señor, como ya les dije, Julio Siem Agurto, vuestro anfitrión.